Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros. Quiero que estudiemos también algo del Nuevo Testamento y empecemos a estudiar el libro de el Evangelio de Mateo. Nuestro Rey ha llegado, el Rey de Reyes y Señor de Señores ya llegó a la tierra. Mateo nos da esta buena noticia en su libro. Mateo nos ayuda siempre a recapacitar y a ver que Jesús es el Rey. El anuncio del nacimiento del Rey siempre es una noticia de gran importancia para cualquier pueblo. En el pueblo escogido de Dios, este anuncio fue motivado de gran expectativa y esperanza. La gente que esperaba ver la redención de Israel y el cumplimiento de la promesa de Dios para su pueblo, escuchó este aviso con regocijo y con gozo. Sin embargo, no todos estaban pendientes de su venida. Después del período de la reconstrucción descrita en el Antiguo Testamento, cuando el remanente de Israel regresa a la tierra prometida, hubo una época de mucho silencio, aproximadamente 400 años, durante los cuales Israel mostró un ritualismo frío e incredulidad. Muchos de años después, Dios mandó a otras naciones, especialmente a los Ptolomeos de Egipto, a los seduceos del norte y a los romanos, para disciplinarle y exhortarle para volverse a Él. Al final de este tiempo de 400 años, Dios intervino y mandó a su Hijo para cumplir la promesa. Ese periodo se distinguió por el descontento con la situación contemporánea bajo la autoridad romana y por la esperanza de que el Mesías vendría pronto para salvarles y darles la victoria prometida sobre sus opresores. Al llegar el Mesías, él cumplió con lo que Dios le había prometido y no se conformó con lo que quería. Por tal razón lo rechazaron. El desprecio a Jesús resultó de nuevo en el juicio divino en contra de ellos mismos. La destrucción de Jerusalén, que se efectuó en el año 60 y que terminó definitivamente en 135 después de Cristo, cerró para siempre el periodo de toda esperanza. ¿Cuál es el propósito de Mateo? Cuando Mateo escribió este mensaje a sus oyentes, quería resolver un problema que le molestaba. Escribe después de la muerte de Cristo, durante una época en que la esperanza mesiánica había sido fuerte. A base de Zacarías 9:10 y algunas otras profecías del Antiguo Testamento, esperaban una restauración de tres pasos principales: regreso a la tierra prometida, la venida del Mesías y la bendición. Los judíos del primer siglo tenían un problema: habían regresado a la tierra prometida muchos años antes. La esperanza del Mesías era fuerte, pero los años pasaban y el Mesías no llegaba. Por lo tanto, tampoco vendría las bendiciones prometidas. Los judíos cristianos solo lograban un poco más. Habían regresado a la tierra prometida. El Mesías vino al nacer Jesucristo. Sin embargo, tampoco experimentaron las bendiciones prometidas que iban a acompañar el reino mesiánico. ¿Qué pasó en cuanto al plan de Dios? ¿Les había fallado Dios? Mateo escribe para contestar su pregunta. En breve, su respuesta fue que el Mesías había llegado, pero su pueblo lo rechazó. Por eso, él le rehusó también y empezó una nueva forma de reino. Serían disciplinados por causa de su rebelión y restaurados más tarde. El mensaje del libro contiene temas mayores. Primero, demuestra que Jesús es el Mesías que Dios había prometido. Segundo, explica qué le ha pasado al plan de Dios para su pueblo Israel. Parece que habían tres propósitos principales que Mateo tuvo al escribir el libro. Primero, que el lector judío reconociera que Jesús era el Mesías y confiara en él. Segundo, que la iglesia primitiva entendiera su función dentro del programa de Dios. Y tercero, que los oyentes tomaran el mensaje de Mateo, les había presentado, y que lo utilizaran para ser discípulos en todas las naciones como Jesús había ordenado. La estructura del libro. La estructura lógica del libro se señala por el uso repetido de la frase "cuando terminó Jesús". Esta frase se repite en el 7:28, 11:1, 13:53, 19:1 y 26:1.
Las divisiones mayores del libro basadas en este bosquejo estructural son la identificación del Mesías, que va del 1 al 7, el ministerio del Mesías del 8 al 10, el rechazo del Mesías profetizado 11 al 13:51, la oposición al Mesías 13:53, 18 al 18:35, la presentación del Mesías 19 al 25, el rechazo del Mesías realizado 26-27 y la resurrección del Mesías 28. La identificación del Mesías. Mateo empieza a contestar preguntas en cuanto a lo que pasó con el plan de Dios, con un resumen de la evidencia que demuestra que Jesús verdaderamente es el Mesías. 1 al 7:29. El testimonio viene de muchas fuentes diferentes. Algunos de ellos no parecen ser más probables que para querer apoyarlo. 1 al 4:25. El testimonio de su genealogía 1:17. El libro principia con lo que parece ser una imitación internacional de las estructuras de Génesis. Mateo escribe el libro como el de la genealogía, o sea, de las generaciones de Jesucristo. Esta historia está relacionada con la opinión del autor con la de los patriarcas de Israel, quien también se presentan de esta manera en Génesis. Entonces Mateo presenta una síntesis al significado de la genealogía, que piensa decir Jesús es descendiente tanto de David como de Abraham. Siendo descendiente de ellos, es el heredero de todas las promesas de Dios. Por eso, la genealogía de Jesús testifica de su derecho a tomar posesión del trono de David y ser el Mesías de Israel. Su descendencia muestra que Jesús es el Mesías. En medio de la lista aparecen 4 mujeres: Tamar, Ruth y Bersabé. Cada una de ellas representa una historia significativa del Antiguo Testamento. Cada uno nos recuerda la grandeza de la gracia de Dios. Ningún judío se atrevería a rechazar la participación de ninguna de estas mujeres en la genealogía del Mesías, porque ya contaban con el apoyo bíblico. María también, la madre de Jesús, se añade legítimamente a esta tradición de mujeres santas que participaron en la generación del Mesías. El testimonio de su nacimiento 1:18-25. La manera sobrenatural en que Dios actuó para realizar la concepción de Jesús también da evidencia de que Jesús era el Mesías. Su madre no lo concibió en forma normal. El Espíritu Santo hizo una obra milagrosa en ella para que naciera este niño. 1:18. Su nacimiento demuestra que Jesús es el Mesías. Cuando José, su prometido, se dio cuenta del embarazo, le inquietó bastante. Puede imaginar cómo responderíamos nosotros al pasar por una situación igual. ¿Cómo responderías tú? 1:19. Se observa el futuro del carácter del cristiano en este valor de Dios. Siempre busca lo mejor para ella, sin ninguna clase de venganza. Dios le confirma a José la naturaleza divina del nacimiento de Jesús por medio de un ángel. 1:20-21. Dios le hace un participante en este plan también. José le dará el nombre que anuncia al mundo el propósito de Dios en el nacimiento de su hijo. Se llamará Jesús, es decir, Jehová salva. Jesús es el instrumento a través del cual salva a su pueblo de sus pecados. Este testimonio del ángel fue confirmado también por las Escrituras. 1:22-23. Una de las mayores confirmaciones de que Dios estaba actuando en el nacimiento de Jesús era la conformidad al plan de parte de José, un varón justo del pueblo de Israel. En medio de una sociedad donde prevalece la actitud de machista, aceptó el testimonio y recibió a María como su esposa. 1:24-25. El testimonio de los magos 2:1-12. Algunos líderes de otras naciones fueron convencidos por la naturaleza de aparición de una estrella ordinaria que confirmó el nacimiento del Mesías en Israel. Los magos eran líderes políticos y religiosos de su pueblo. A ver la evidencia en el cielo, hicieron un viaje largo para adorar a este nuevo rey extraordinario que había nacido. 2:1-2. Al oír estas noticias, Herodes estaba asustado e hizo planes para eliminar cualquier amenaza a su dominio.
2:3-8. El Antiguo Testamento continuó el lugar del nacimiento del Mesías, así que sin querer, aún Herodes dio testimonio de que Jesús es el Mesías. Como líder político del pueblo de Dios, quiso eliminar la competencia. Cuando los magos llegaron a Belén, la estrella les dirigió al lugar donde estaba Jesús y le adoraron. 2:9-11. Aunque el pueblo de Dios estaba dormido y no se dio cuenta del significado de lo que sucedía en medio de ellos, los magos extranjeros y un rey pagano estaban conscientes del significado de su nacimiento. Dios mostró su propio interés en qué sucedía al proteger a Jesús del complot de Herodes. 2:12. Los políticos paganos demuestran que Jesús es el Mesías. Piensa, aun cuando los líderes paganos reconocieron y respondieron correctamente al plan de Dios, los israelitas no hicieron lo que se había esperado de su pueblo. No se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo en el mundo, ni lo que esperaba de ello. Es fácil echarle la culpa, sin embargo, si hubiéramos estado presentes, ¿qué habíamos hecho? ¿Cuáles pasos debemos tomar para estar seguros de escuchar la voz de Dios y ponernos de acuerdo con su plan para el mundo? Testimonios de las ciudades visitadas. 2:13-23. La evidencia de que Jesús el Mesías sigue a través de los viajes que hizo con su padre durante su niñez. Dios lo protegió de la oposición de Herodes al mandarlo a Egipto. 2:13-15. Este viaje resultó el cumplimiento del principio establecido en el Antiguo Testamento, que el Hijo de Dios es uno que ha sido llamado por Dios para salir de Egipto. Egipto se conoce como el lugar de esclavitud. Dios había sacado de allí a su Hijo Israel. Ahora de nuevo, Dios saca a su Hijo Jesús de allí también. La intervención divina para proteger a su Hijo se observa en la protección de la muerte que amenazaba por parte de Herodes. 2:16-18. Después de la muerte de Herodes, llamaron a Jesús a la casa de su padre en Nazaret. 2:19-23. La descripción de Jesús como nazareno no se basa en ningún pasaje específico del Antiguo Testamento que se refiere directamente a este hecho. Sin embargo, es obvio que Mateo considera que se cumple una revelación profética. La cita puede referirse a la raíz del título que presenta al Mesías como el vástago, Isaías 11:1. Esto posiblemente significa que para esta cita es que se refiere a la actitud que Israel manifiesta hacia él, tal como lo haría a cualquier judío que viniera de Galilea. Todos eran despreciados. Ser conocido como un nazareno habría sido una implicación de rechazo de parte de los judíos contemporáneos de Cristo. Isaías 53:2. Las ciudades visitadas demuestran que Jesús es el Mesías. El testimonio de Juan el Bautista, 1-12. Juan el Bautista es el siguiente testigo que Jesús es el Mesías. Vino anunciando el reino. Su mensaje era que el Antiguo Testamento decía que Elías vendría predicando en los días finales para preparar el camino para la venida del Mesías. 3:1-4. Cuando el pueblo oyó el mensaje de Juan, respondieron confesando sus pecados y siendo bautizados. 3:5-6. Los líderes de Israel salieron en lugar donde Juan predicaba para ver qué hacía. No se presentaron ninguna evidencia de que querían recibir el mensaje de Juan. La pregunta de Juan les hace sarcástica. Sabía perfectamente bien por qué había llegado. No vinieron a arrepentirse, sino a observar y a buscar una forma aceptable de pararlo. Sin embargo, Juan cumplió con el ministerio que Dios le había encomendado y preparó el camino para la venida del Mesías. Les condena por su incredulidad y desobediencia. Si continúan con el mismo camino, serán juzgados y destruidos. El testimonio del Bautista 13:17. Dios mismo añade su propio testimonio de que Jesús era el Mesías cuando se bautizó. El bautismo de Jesús no era igual al que practicaba Juan. Por eso Juan no entendía lo que Cristo hacía y trató de someterse al bautismo por Cristo para identificarse con él. No lo contrario. 13:14. Sin embargo, Cristo insistió en la importancia de ese evento. 3:15. Este bautismo representaba la presentación pública de Jesús al Padre para su servicio.
Jesús estaba listo y llenaba los requisitos indicados para presentar a Dios para este ministerio. Dios confirmó el acto desde el cielo para demostrar su aprobación de Jesús. El Espíritu Santo también descendió sobre él en preparación para el ministerio que comenzaba. 3:16-17. Dios mismo muestra que Jesús es el Mesías. El testimonio de Satanás. 4:1-11. Aún Satanás cuenta entre quienes dan testimonio de que Jesús es el Mesías. Reconocer la importancia de Jesús en el programa de Dios. Las tentaciones lo dan por sentado. Lo usa para tratar de impedir el propósito de Dios. Le anima a funcionar de una manera independiente del Padre y de su plan. A rechazar la tentación a someterse al programa de Satanás, Jesús provee otra evidencia más de que él era el siervo de Dios. La tentación en cuanto al hambre. 4:1-4. Satanás tentó a Jesús a usar su poder sobrenatural para satisfacer un deseo natural de su propia carne. Tenía suficiente razón para hacerlo y el poder necesario. Jesús rechazó la tentación porque no era el plan de Dios que comiera en ese momento. Al llegar el tiempo indicado, Dios provenía la comida. Era más importante someterse al plan de Dios y glorificarle por medio de su obediencia. La tentación en cuanto a su autoridad. 4:5-7. La segunda tentación fue la de demostrar su poder delante del pueblo, al echarse desde el pináculo del templo y salir ileso. El pueblo vería su autoridad sobrenatural y lo establecería como su Mesías. Aunque tenía todo el derecho para hacer tal acto, tampoco era la voluntad de Dios. Tentación en cuanto a su misión. 4:8-11. Finalmente, Satanás le ofrece todos los reinos del mundo si lo adora. Esta promesa será cumplida algún día de todos modos. La diferencia es que recibieron lo mismo, pero si el atraso y sin la agonía de la cruz. De nuevo, Cristo se somete a la voluntad de Dios para su vida. No cambia su plan, no importa qué recompensa le puede ofrecer Satanás. La sumisión de Jesús al Padre confirma su identificación con el Mesías, así que Satanás lo deja por un rato. Satanás mismo demuestra que Jesús es el Mesías. Piensa un poquito. Satanás le ofrece a Cristo todo con tal que dejar el plan de Dios para su vida, para servirle. Le ofreció la satisfacción de los deseos naturales, popularidad, el respeto de la multitud y poder sobre todo el mundo. Parece incluir todo lo que se puede querer en esta vida. Sin embargo, Cristo vio su vida desde la perspectiva divina, el plan de Dios para su vida. Conoció la palabra de Dios, supo valorar correctamente lo que Satanás le ofrecía. Por lo tanto, rechazó la tentación y siguió el plan de la gloria de Dios. ¿Con qué recompensa le tienta Satanás a usted? ¿Cómo podemos responder a estas tentaciones para salir ileso? El testimonio de sus seguidores. 4:12-22. Habiendo terminado su periodo de pueblo, Jesús deja el desierto para comenzar un ministerio en Galilea. La esencia de su mensaje era que el reino estaba cerca. 4:12-17. Todo lo necesario para iniciar este arreglado ya. Solo hacía falta que el pueblo lo reconociera como el Mesías y que lo proclamara el rey para que empezara a gobernar. Al comenzar el ministerio de Jesús se presenta otra evidencia más, que es el Mesías. La respuesta de los primeros discípulos a su llamado. 4:18-22. Pescadores que aparentemente habían logrado éxito en su negocio reconocieron su autoridad y dejaron todo atrás para identificarse con él. El Jesús de la promesa, que participa con él en la pesca de hombres. Los primeros discípulos demuestran que Jesús era el Mesías. El testimonio de su obra. 4:23-25. La presentación de la evidencia termina con un resumen de la obra que Jesús hizo ese periodo inicial del ministerio. Jesús predicaba el mensaje que el pueblo había estado esperando. Las buenas nuevas del reino de Dios están cerca. Ya iban a participar. Este mensaje fue confirmado por señales sobrenaturales. 4:23-24. Como resultado, grandes multitudes le estaban siguiendo, llenas de esperanza. 4:25. Venían a él todas las religiones de Israel. La evidencia sobreabundaba. El mensaje de Israel había llegado. Su mensaje y su obra demuestran que Jesús es el Mesías.
razona. La lista de evidencias que Mateo presenta para demostrar que Jesús es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, es larga, parece demasiado grande, casi aburrida. Todas estas fueron observadas por muchos testigos que lo podían confirmar o negar. No hace falta la evidencia. El problema de la incredulidad nunca se basa en la evidencia. Existen amplias pruebas para cualquier persona que quiere ver la verdad. Cristo dice que el que busca encuentra. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si el mensaje de Cristo es cierto. Repasa los primeros 4 capítulos de Mateo. Llega una lista de todas las evidencias que encuentras descritas ahí que Jesús es el Mesías, el Salvador enviado. Habrá suficientes motivos para confiar en Él. ¿Ha creído el Cristo con su propio Salvador? Si no está seguro de que Cristo es su propio Salvador, ¿por qué no hace esta decisión hoy? Si ya lo ha hecho, ¿por qué le sirve esta evidencia que Mateo señala? ¿Cómo debe afectar estos conocimientos a nuestros testimonios fieles a quienes no conocen a Dios? Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque dejaste, oh Dios eterno, misericordioso, evidencia de que Jesús de Nazaret es el Mesías, es nuestro Salvador, Padre Celestial. Te doy gracias por todo lo que has hecho, Señor. Que tu infinita misericordia y tu amor sobreabunden en cada uno de nosotros. Padre, te pido, Señor, que este video, Señor, esta pequeña, Padre Celestial, charla en Mateo, toque el corazón de muchos para que vean, Padre Celestial, evidencia de que Jesús de Nazaret verdaderamente es el Mesías. Espíritu Santo, toca los corazones y transfórmalo. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Que la bendición del Todopoderoso siempre esté contigo. Amén y amén.